Muy buenas tardes, bienvenidos a Médico H. ¿Sabían que 1/3 de las lesiones infantiles ocurren durante la práctica deportiva? ¿Cuáles son las fracturas más comunes en el hogar, el deporte y los accidentes viales? Acompáñenos a descubrirlo. Para comenzar, vamos a desmenuzar el tema con la siguiente información. ¿Sabías que los traumatismos causados por accidentes viales son una de las principales causas de muerte y lesiones en todo el mundo? Por supuesto, la población pediátrica no es la excepción. Tan solo en México, el 71% de las causas de siniestros de tránsito se deben al uso del celular, velocidad excesiva y no usar cinturón de seguridad, lo que causa múltiples fracturas. ¿Cuáles son las más comunes en la población infantil? Te lo decimos en Médico H. Para resolver tus dudas, me acompañan el pediatra Salvador Villalpando y el especialista en ortopedia y traumatología pediátrica, el doctor Ángel Hernández Coria. Bienvenidos. Gracias, Ari. Gracias, Ángel, por estar acá. Oye, pues cuéntanos, ¿cómo ves este panorama? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Hay algo nuevo que sepamos en relación a estas lesiones que se vienen dando en la población pediátrica? Claro, gracias a todos, buenas tardes. Pues miren, a fin de cuentas se han modificado mucho las actividades que pueden llegar a hacer los niños tanto en actividades deportivas como en casa. Hoy en día tenemos un gran índice de accidentes o de lesiones secundarios a deportes de alto riesgo, ¿vale? Parkour, patinetas, bicicletas. Se ha aumentado muchísimo, sobre todo en niñas, que antes eran la población que menos tenía ese tipo de accidentes. Hoy en día las niñas tenemos un gran pico, porque también a las niñas les gusta la adrenalina. No, y o sea, ya hay ligas femeninas de fútbol, de tochito, de las chicas que son las campeonas mundiales o nacionales de escatorama, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que ha cambiado muchísimo la panorámica. Y la otra cosa que pareciera que antes, o sea, estábamos más expuestos, Ángel, a que no había cinturones de seguridad, no era obligatorio el cinturón de seguridad en los autos, usábamos las avalanchas sin ningún tipo de casco. Con todo y todo, ¿los niños se lesionan más? Sí se lesionan más, pero no se lesionan tan grave. No teníamos vehículos tan rápidos, ni teníamos acceso a deportes tan estrictos o tan agresivos en cuanto a una lesión. ¿Cuál es el asunto? Que a fin de cuentas se ha visto una mayor cantidad de lesiones, pero afortunadamente cada vez más leves. Y los que llegan a ser un poquito más severos, pues digamos que tienen una gravedad mucho mayor que hace pues, cuando nosotros fuimos niños, ¿no? Como tú dices, que andábamos sin casco, teníamos sin cosas, pero el que se lesionaba le iba muy mal. Sí. Hoy en día, pues no nos va tan mal con eso. Oye, pero ya se recuperó este tema de post-pandemia, o sea, de estar en el confinamiento, de que todos los niños estaban en su casa. ¿Vieron algún cambio de decir, bueno, ya se liberaron y ahora sí ya están saliendo más a la banqueta o al parque? ¿O las lesiones siguen siendo mucho dentro de la casa? Misteriosamente, al menos yo te puedo hablar de mi experiencia, la mayor cantidad de trauma que he atendido fue durante la pandemia. Dentro de casa el niño se vuelve pues, impaciente, se vuelve impetuoso. Entonces, sinceramente, y bueno, como dice la introducción, la gran mayoría de los accidentes ocurren dentro de casa. Oye, de hecho, Ari, ahorita te más recordándolo, una de las primeras niñas que diagnosticamos con COVID, la diagnosticamos en el consultorio de Ángel, se la mandé porque le había caído una mesa en su pie y la mandamos porque estaba fracturada y tenía síntomas respiratorios, prueba COVID, y esto estamos hablando en el año 2020, en el mes de abril, una cosa así, ¿no? Así es. Sí, o sea, el estar en casa pareciera que inclusive incrementan los riesgos. Sí, a mí me tocó suturar a varios, tanto en la cara como en la cabeza, por estar brincando en la casa en espacios donde claramente no estaban preparados para esto. Pero ya viste ahorita que ya se liberó el confinamiento, volvimos a los accidentes típicos. Ahora, por ejemplo, hay patín del diablo eléctrico, ¿no? Sí. Esos son de más alta energía, ¿no? Las velocidades que tienen no son tan impulsivas, o sea, no tienen tanta velocidad. Pero bueno, sí, como tú dices, el desplazamiento de la gente está generando cada vez más accidentes. Y el accidente automovilístico se está generando, está aumentando muchísimo. Sobre todo en adolescentes, los de motocicleta.
Eso es súper importante. Y que empiezan con la bicicleta y el uso de casco y todas las demás cuestiones como un hábito. Ojalá usaran casco. Ese es un problema muy, muy importante. La falta de respeto a las normas viales hace que se vuelvan accidentes muy severos cuando pudieron haber sido la clásica caída. Otra, no es muy típico ver en las calles en México que viene mamá, papá, niño, 2 niños y perro y todo el mundo montado en una motocicleta. Entonces ahí el que lleva de perderlas es el menor. Ahorita justo en el camino hacia acá es lo que les iba a comentar, que había visto a 3 muchachos, pues a lo mejor entre 14 y 16 años, sin casco, ninguno de los 3, todos en una motoneta y que iban todos apilados. Aquí cuando dices la familia me parece todavía más inconsciente que los papás no les pongan casco a sus hijos. Tenemos unas preguntas de WhatsApp, si quieres empezar. Ve esta, Ángel, está bien interesante, que dice, a mi hija le retiraron el yeso, pero su muñeca está doblada y le duele al moverla. ¿Es normal? O sea, asumimos que fue una fractura y que se la volvieron, estaba enyesada por eso. Hay 2 razones, la buena y la mala. La buena es que muy probablemente lo que tenga es falta de fuerza secundaria de inmovilización prolongada. La mala es, no sabemos qué tipo de fractura es, pero puede ser que se haya desplazado un poco. Entonces es importante tomarle una nueva radiografía y que luego consulte. Seguro había que tomarle una nueva radiografía. Sí. A ver, otra más. Mi hijo de 3 años se fracturó la clavícula por la mitad. Usa inmovilizador pediátrico, pero es muy inquieto. ¿Esto podría hacer que no quede bien? Muy al contrario, la fractura de clavícula es de las más nobles que puede llegar a pasar. En menores de 8 años la verdad es que podemos dejarlos a casi todos sin ningún tipo de procedimiento o de vigilancia a largo plazo. Y la remodelación, o sea, la recuperación al 100% de este hueso es al 100% en menos de 6 meses. Pues qué bien. O sea, y no tiene que quedar estrictamente la de la clavícula, o sea, completamente inmovilizado, ni tiene que estar amarrado en la cama, ¿no? No. De hecho, en menores, a partir del 10º día, cuando no hay dolor, ya podemos empezar a movilizar el hombro. Perfecto. Pues ahora es momento de hablar sobre las lesiones deportivas más comunes. Vamos a ver la siguiente cápsula y volvemos con el experto. ¿Sabías que 1/3 de las lesiones infantiles ocurre durante la práctica deportiva? Si bien la actividad física es importante para los niños, conlleva un riesgo inherente de padecer una fractura debido a que los más pequeños tienen menor coordinación motora y su tiempo de reacción es más lento que el de los adultos. Además, maduran a ritmos diferentes, por lo que existen marcadas diferencias de estatura y a medida que crecen el riesgo de lesionarse aumenta, ya que tienen una mayor fuerza física. ¿Cuáles son las lesiones deportivas más frecuentes en menores de edad? Te damos los detalles en Médico H. Sí podríamos establecer qué deportes son de más alto riesgo. O sea, es decir, si yo inscribo a mi hijo al fútbol americano, es más probable que llegue con una fractura que si lo inscribo al tenis, por ejemplo. Sí, claro, hay deportes que típicamente se catalogan como incluso deportes de riesgo. El fútbol americano, el fútbol soccer o deportes en los cuales se involucre vehículos o alturas. Gimnasia olímpica, clavados, ciclismo, todos esos deportes que implican una energía extra a nuestro cuerpo nos ponen más en riesgo para lesiones. ¿Contacto? Contacto también, sí, todos los que son. ¿Cuál es el asunto? Que los de contacto requieren mucha disciplina previa. O sea, te tienen que entrenar muy bien antes de mandarte cualquier combate, exactamente. Sí, eso el entrenamiento es muy importante. Y yo siempre les insisto, Ángel, a mis pacientes de que antes de los 3 años no tienen ni la fuerza suficiente ni la velocidad suficiente para hacerse daño en carrera, chocar contra pared. O sea, que no llegan a ser peligrosos los golpes en esta edad, a menos de que se suban a una altura o que jueguen una cosa o se suban a un vehículo que no saben controlar, no pueden controlar. O diferencias de pesos también. Diferencias de pesos. Enfrentarse con alguien mayor o jugar con alguien mayor y el de menos peso tiene que perder. Sí, eso es muy importante también, porque los niños tienen que jugar. Eso es una de las cosas más importantes y más ahora que estamos en la pandemia. Siempre les digo, la actividad deportiva que recetamos los pediatras para los niños tiene que tener las 3 Ds, que tiene que ser divertido, divertido y divertido. Y ser divertido a veces lleva riesgos de hacer cosas medio intrépidas, que antes de los 3 años, insisto, tienen poco riesgo, menos de que sea alguien más grande que tú, pero ya después de los 3 años hay que estar vigilando y tener 2 cosas que nos señaló Ángel, que a lo mejor
tenemos que recalcar, 1, repetición, disciplina y estar preparado para todo tipo de deportes. Y la segunda, todas las medidas de precaución necesarias. Cascos, rodilleras, petos en las condiciones que se necesiten petos, máscaras también en las que tienen que ver con pelotas, hockey, etcétera. Pero todo lo que se puede utilizar de indumentaria para protección es indispensable que lo usen los niños, aunque se enojen. Ahí te va una pregunta para el doctor Ángel. Mi niño de 7 años tuvo una fractura de clavícula desplazada, me imagino. ¿No le hicieron maniobra de reducción? ¿Puede quedar con una deformación en su hombro? Sí, va a quedar con una deformidad, pero por su edad estoy seguro que en menos de 3 meses esa deformidad se va a remodelar. Los niños tienen una capacidad muy importante en su esqueleto que se llama remodelación ósea, que es la capacidad que tiene un hueso que quedó completamente chueco de alinearse en los pocos meses. Entonces, a los 5 años, no se preocupen. ¿Cuándo se pierde esa capacidad? Depende el hueso, depende la zona del hueso y depende la edad del paciente. Después de los 8 años se pierden la gran mayoría de los huesos largos grandes como fémur, húmero, o tienen una capacidad mucho menor, pero incluso el adulto puede llegar a remodelar y fracturas de clavícula no es la excepción. Claro, y ahí te va otra de WhatsApp que está interesante porque dice, hace 5 años mi hijo tuvo una fractura expuesta del dedo meñique, no quedó bien, no se le desarrolló bien su dedo, ¿es recomendable una cirugía reconstructiva? En los dedos la principal tipo de fractura de lesión que existe es la lesión del disco de crecimiento, sobre todo en los niños. Entonces yo creo que más que el factor de haber sido expuesta, lo que generó fue dentro del disco de crecimiento, por eso la deformidad. Dependiendo de las capacidades del niño, dependiendo del hueso si tiene capacidad de remodelación y sobre todo si es incapacitante, hay que pensar en operarlo si es que es necesario. Sí, esta es una de las cuestiones por las que yo insisto mucho que los niños en todos este tipo de lesiones deben ser atendidos por un especialista en el área de ortopedia pediátrica. Sí, por supuesto que los ortopedistas en general reciben un entrenamiento para todo tipo de fracturas, lesiones, etcétera, en todas las edades, pero evidentemente el estarlo haciendo con el cuidado que se tiene que hacer, por ejemplo, para ver esto de los cartílagos, los discos de crecimiento es súper relevante porque sí puede hacer una lesión que podría recuperarse rápidamente y al 100% en una lesión discapacitante, incapacitante a largo plazo. Así es. Bueno, pues finalmente es tiempo de hablar de las lesiones más frecuentes en el hogar y para eso te preparamos la siguiente información. ¿Sabías que los accidentes que suceden en el hogar son causa importante de morbilidad en niños entre 2 y 5 años de edad? Según su gravedad, puede haber heridas superficiales o profundas que podrían poner en riesgo su vida. ¿Cuáles son las fracturas más comunes y cuáles son los primeros auxilios que requieren? Te lo decimos en Médico H. Pues ya lo decías, Ángel, durante la pandemia nos dimos cuenta de que eso es muy peligroso, es una bomba de tiempo tener un niño encerrado en la casa. Eventualmente le va a pasar algo porque brincan, juegan, están pues con un exceso de energía que en espacios cerrados es muy fácil que se lastime, ¿no? Así es. A fin de cuentas, el hogar, como lo mencionabas, no es un lugar para practicar actividades de riesgo. Entonces, el tener a la mano camas, sillones, sillas, lugares donde el niño puede obtener un poquito más de energía y llegar al suelo con más posibilidad de lastimarse es muy frecuente. Y bueno, dentro de las lesiones más frecuentes están todas las que tienen que ver alrededor de la zona de la muñeca. Por mucho, incluso en el adulto, es la fractura más frecuente, la fractura del radio distal. Oye, te voy a hacer una pregunta porque muchas mamás lo hacen como planteamiento y hoy justo vi una página de mamás que recomiendan tapetes abullonados como de foamy para las habitaciones de los niños. ¿Nos ayudan en algo? Sí, disminuye mucho la posibilidad de un golpe directo y también ayuda, sobre todo, hablando de un tema muy diferente, del buen desarrollo de la formación del pie, sobre todo el arco plantar. Pero, pues, podemos tener lo más acolchonado que se pueda en nuestro piso, pero si nos caemos de 3 metros, se va a romper. Si te aventó tu hermano de 3 metros, pues no. Así es. Pero, y también hay otras cosas. ¿Qué tanto recomiendas, por ejemplo, ponerle las gomitas en las esquinas de los lugares,
como prevención también, que a lo mejor no tiene nada que ver con la ortopedia, pero las clavijas, ocluirlas. Sí, Si tenemos niños chiquitos y además sabemos que van a estar encerrados, pues es muy importante. así es, y lo mismo con las instalaciones de gas, donde se pueda quemar un niño, alejarlos de la estufa, todo donde pueda haber un objeto punzocortante o de temperaturas elevadas, hay que protegerlos. Y las esquinas, la verdad es que a la edad en que empezamos a caminar, apenas si nos damos cuenta de que podemos controlar nuestras piernas, menos nos vamos a dar cuenta de lo que está alrededor. Sí, de las esquinas. Yo siempre siento que son un tanto exageradas, pero sí hay niños y niños, ¿no? Hay niños que son más torpes, hay niños que son más coordinados, hay niños que son más aventados. Entonces, pues sí, pónganle protectores de las esquinas, protectores de las puertas, las chapas, etcétera, a su casa. Bueno, ahí te van algunas preguntas de nuestro público para que podamos desahogarlas aprovechando tu presencia, Ángel. Buenas tardes, mi niña de 7 años se fracturó la tibia y el peroné hace 7 semanas, pero no se alineó por completo. ¿Se alineará con el paso de los años o qué tratamiento necesita? A los 7 años es muy probable que se alinee de manera adecuada sin ningún tipo de tratamiento quirúrgico. El asunto es la tibia, sobre todo en el segmento que está más cercano a la rodilla, tiene la posibilidad de generar un problema que incluso hasta nombre tiene, se llama fenómeno de Cosen, en el cual empieza a crecer más la rodilla y eso puede provocar que se vaya desviando con el paso del tiempo hacia afuera. Entonces, ahí es bien importante darle el seguimiento y darle la vigilancia adecuada para tomar la decisión cuando eso ocurra. ¿Y se le somete a algún tipo de fisioterapia, de ejercicios especiales, una vez que estás viendo que no se alineó correctamente o que la tenían en otro lado, no está correctamente alineada? ¿Hay algo que hacer de fisioterapia antes de pensar en la cirugía? Claro, yo siempre les digo a mis pacientes, sobre todo los que sometí a una cirugía, la mitad es la cirugía, la otra mitad es la terapia física. Hay muy buenos resultados, sobre todo para empezar a alinear cada vez más rápido ese hueso con la electroestimulación. Entonces sí es bien importante que una vez retirado el yeso o hecha la cirugía, acudir a un terapeuta físico o médico rehabilitador. Vamos a jugar ahora. Ahí te va. ¿Verdad o mito? Nos tienes que contestar sí o no. A ver, Salvador. Esta es muy buena. Si puedes moverlo, no está roto. ¿Verdad o mito? Mito. Sobre todo en los niños, las fracturas, la gran mayoría que ocurren son estables. ¿Qué quiere decir esto? Se fracturan sobre sí mismos y no se está moviendo a un lado. Entonces, podemos llegar a tener niños que juegan, que avientan la pelota, que corren, que brincan y resulta que le tomas una placa y tiene una fractura impactada. Perfecto. ¿Verdad o mito? Siempre hay dolor intenso tras una fractura, pues lo acabas de decir, pero vuélvelo a recalcar. Sí, el hueso es de los órganos más sensibles en el cuerpo. De hecho, la microestructura que forma el hueso son pequeños canalículos como si fuera un panal de abeja. Al momento de que se rompe el hueso, se rompen los nervios que van por adentro de esos canalículos. Entonces son cientos de miles de fibras nerviosas que se rompen. Entonces sí es muy intenso el dolor de una fractura. Porque eso puede pasar y pueden estar con muchos meses con poca movilidad y nadie se da cuenta. Puede quedarse en estas que llamamos la pseudoartrosis, que queda el hueso falsamente pegado. ¿Es todavía frecuente? Sí, es frecuente, sobre todo por la falta de un tratamiento y un diagnóstico adecuado. Sobre todo en fracturas de huesos que no tienen tanta cobertura cutánea de músculos como la tibia, son complicaciones muy frecuentes la pseudoartrosis de hueso. Y esto que vemos también con frecuencia en zonas, a lo mejor en ciudades más pequeñas o en comunidades más alejadas de un hospital, que llévalo a que lo soben y entonces a veces pasan 15 días, 3 semanas, lo siguen sobando, el dolor sigue siendo muy importante y ya para cuando te lo llevan tardíamente, que es un problema, ¿no? Para ustedes. Sí, claro. Pues al igual que los cirujanos plásticos compiten con los esteticistas, nosotros combatimos con el sobador. Entonces, es bien importante saber que se necesita, antes de tomar cualquier terapia alternativa, es bien necesario una valoración adecuada, porque pueden llegar a tener complicaciones como la que dice, infecciones, pseudoartrosis, consolidaciones que se llaman viciosas, o sea, que pegó completamente chueco y cuando ya llegan a la segunda, tercera semana ya no se les puede hacer nada. Ahí te va, ¿verdad o mito? Un dedo roto puede ser tratado en casa, lo puedo inmovilizar con una tablilla, ¿verdad o mito? De manera inicial sí, pero siempre es necesario tomar una radiografía y determinar qué tipo de lesión tiene.
podría necesitar inclusive un clavo, o sea, cirugía, un dedo simple. Así es, como les comenté hace poquito, la gran mayoría de las lesiones en los huesos de la mano son lesiones en el disco de crecimiento. Entonces hay que, cuando se lesiona el disco de crecimiento, colocarlo en su lugar y fijarlo como un clavito, como tú mencionas, y después una férula, una fibra. A ver, otra más. Un hueso roto se vuelve más fuerte, ¿verdad o mito? Dependiendo del tratamiento que se haya dado, si se dio un tratamiento conservador, lo que se hace es un gran callo de hueso. Pero eso no implica que aumente la resistencia, simplemente es el mecanismo del hueso que tiene para que no se vuelva a lastimar. Entonces se vuelve de forma transitoria un poquito más resistente. Si se operó, pues agrégale la resistencia al material que se puso, pero al final, en el transcurso de un año promedio, es la misma resistencia del hueso. Ahí te va un verdad o mito que está muy actual. Los niños menores de 5 años tienen que ir sentados en la sillita del coche a contramarcha y no de frente, ¿verdad o mito? Es verdad, o sea, sí tienen que ir completamente volteando, sobre todo hasta a partir del cuarto o quinto año, dependiendo cuando empiecen a medir alrededor de 1,40, 1,50, ya pueden empezar a ir hacia adelante en las sillas de transporte. Pero antes de eso tiene que ir completamente a retromarcha, tiene que ir viendo hacia el parabrisas posterior. Está muy, muy importante y es muy actual también, ¿no? Otra más de actualidad por el regreso a clases. ¿Una mochila pesada puede provocar desviaciones de columna? No, necesitaría llevarla 24 horas 7, ¿no? Sí puede provocar dolores, alteraciones posturales, pero ya provocar una alteración o una deformidad que necesita un tratamiento, híjole, no, la verdad es que no lo... Sí, es que ese es muy de las abuelitas, ¿no? Ya tenía escoliosis previa. Nada más exactamente. Mochila, ¿cómo la traes? Así es, seguramente fue lo que desencadenó que la tuvieran que llevar porque le dolía y ya le salió la escoliosis. Oye, nada más como consulta adicional que no tiene nada que ver con los accidentes. Ahorita mencionabas la formación del arco plantar. ¿A qué edad te lo deben de llevar para ver que no tenga pie plano o qué? En ortopedia pediátrica pedimos 3 revisiones en los pequeños. El primero es al recién nacido, dentro del primer mes de vida, para descartar una alteración muy frecuente que se llama displasia de cadera. Después al 3er o 4er año, que es cuando ya se forma el arco plantar. Antes de eso, todos tienen el derecho de tener pie plano. Si les hacen detecciones en los kinder, si los mandan a la tienda ortopédica, no les hagan caso. Vale, hasta el 3er año tienen que acudir al ortopedista pediátrico. Perfecto. Pues agradecemos muchísimo al doctor Ángel Hernández Coria, especialista en ortopedia y traumatología pediátrica, y a nuestro pediatra de cabecera, Salvador Villalpando, como siempre. Muchas gracias. Síganos escribiendo, mándenos todas sus dudas.